El siguiente reportaje es verdaderamente muy duro. El abuso sexual a un niño o a una niña es un crimen horrendo. Y cuando lo comete una figura de autoridad o una figura de confianza, se vuelve mucho peor aún, mucho más traumático, porque no solo es la violencia, sino la absoluta ruptura de lo que es la confianza en alguien en quien se creía. Y esto es lo que sucede en los casos que vamos a presentar a continuación. 3 casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes. 3 mujeres que siendo niñas fueron abusadas y que hasta el día de hoy no encuentran justicia. No la han encontrado en el sistema de justicia del país y no la han encontrado tampoco en la iglesia. Lo más indignante es que en uno de los casos incluso el sacerdote ha aceptado que cometió estos actos. Y aún así, no ha pasado mayor cosa, lo cambiaron de parroquia. Ellas no obtienen justicia, no obtienen reparación. Y su dolor es tan grande que han decidido dar la cara, contar su historia y pedir que por favor esto no siga sucediendo, porque mientras estas personas estén sueltas, mientras no haya justicia para ellas, puede haber más víctimas, no más complicidad. El reportaje es de Marlene Chuquemango. Pero también agradezco que haya sido yo y no otras de las chicas, porque de alguna manera lo que me ha pasado a mí es mucho menor a lo que les ha pasado a todas las demás. No es una, sino 3 historias de abuso sexual. 3 mujeres que fueron violentadas cuando tenían apenas 9 y 11 años. Su abusador, un sacerdote en el que confiaban ciegamente. Lo único que yo sabía era, yo me siento sucia. Haga lo que haga, me meta en los grupos que sea, comulgue todos los días. Yo no era merecedora del amor de Dios. Heridas profundas que aún duelen y que han permanecido abiertas por 15 años. Tiempo en el que no han encontrado justicia, solo fuertes obstáculos de manera permanente. Ana María Quispe tenía apenas 9 años cuando fue lastimada sexualmente dentro de esta casa parroquial en La Victoria, en Chiclayo. Era una niña de fe inquebrantable, dedicada junto a su familia a las actividades de la iglesia. El 20 de febrero, que era cumpleaños del párroco, Eleuterio, con quien mi familia tenía mucha relación, era el cumpleaños de él, entonces mi mamá le preparó un quequito y me decía, Ana, llévale. Y no estaba, pero abre la puerta a Ricardo Yesquén. Pero el Señor también nos va ayudando. Ana María se quiebra al recordar los abusos cometidos por el sacerdote Ricardo Yesquén. Me cogió para detenerme, abrió la silla, se sentó y me sentó en sus piernas. Y empezó a besarme. Yo tengo dentro de los recuerdos que él metía la lengua dentro de mi boca. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hicimos la denuncia, a mí no me querían tomar la denuncia en la comisaría. Pero cuando mencioné esto, me dijeron, metió la lengua a tu boca, entonces sí podemos tomarla. Guardó silencio sintiendo el peso de una culpa que no le pertenecía. Trató de olvidar los abusos del sacerdote Ricardo Yesquén. Años después, sin embargo, ocurrió lo impensable. Otro sacerdote, aquel en quien tanto confiaba su familia, también abusó de ella. Se trata del padre Eleuterio Vázquez. Venimos en oración. El sacerdote Eleuterio Vázquez González, conocido como Padre Lute, según cuenta Ana, era muy amigo de su familia. Del Santo Evangelio. La condición religiosa del Padre Lute le permitió convencer a los padres de Ana para acompañarlo en una misión fuera de Chiclayo. Recuerda que viajaron por esta accidentada carretera hasta llegar a un lejano pueblo llamado Cueva Blanca en Ferreñafe, Lambayeque. El viaje duró 5 horas. Y fui a la capilla y me senté en la parte de atrás. La misa terminó y el sacerdote buscó una casa en el pueblo para pasar la noche. La obligó a ocupar la misma cama. Me acurruqué así
Y él se acuesta y me abraza, me coge con sus brazos y con sus piernas, me envuelve así. Y yo me quedé helada, me hice la dormida, no dormí nada y luego me levanté, de unas horas ya me levanté a vomitar. Ambos abusos fueron denunciados ante el entonces obispo de Chiclayo, hoy cardenal en Roma, Robert Prevost. Robert Prevost es un cardenal que ocupa uno de los cargos más influyentes en la Santa Sede. Desde el Vaticano, bajo la mirada del Papa Francisco, Prevost tiene la delicada tarea de designar a los obispos en todo el mundo. Consejero del pontífice que durante años mantuvo un silencio cómplice ante severas acusaciones de abuso sexual cometidos en el Perú. Un cardenal está llamado a servir en la iglesia. El cardenal Prevost archivó las denuncias por abuso sexual a 3 menores contra los sacerdotes Eleuterio Vázquez y Ricardo Yesquén cuando era obispo en Chiclayo en 2022. Creo igual que Monseñor Prevost ahora por así decirlo, con el poder que tiene la posibilidad de hacer mucho bien porque sabe de los casos, sabe que son ciertos. La Iglesia no investigó a profundidad el caso, como tampoco lo hizo con otras 2 denuncias que se sumaron a la de Ana María. Denuncias que señalan también al sacerdote Eleuterio Vázquez. Yo desde pequeñita lo he conocido, o sea, era como un tío para mí, o sea, muy, muy cercano. No un tío lejano, era un tío muy cercano para nosotros. Para mí era un santo, para mí era un santo. La Eucaristía fue profanada. El sacerdote Eleuterio Vázquez, además de ser amigo de la familia, era el soporte y el guía espiritual. La joven, a quien llamaremos Lucía, creció en la Iglesia Católica, perteneció al coro, a la catequesis y a grupos parroquiales. Su tranquilidad espiritual dio un giro a los 11 años, cuando el padre Lute la invita a apoyar en una misión. No voy a ir a Incahuasi, sino a otro lugar que se llama Cueva Blanca, que está más arriba. Es un lugar que hace frío, lleva con qué abrigarte. Salieron de Chiclayo, se internaron por estos solitarios caminos de trocha, cruzaron la Puna y llegaron a la capilla Cueva Blanca, el mismo lugar a donde el padre Lute llevó a Ana María. La lejanía del lugar implicaba que debían pasar la noche en Cueva Blanca. Acomodó la cama y me dijo, ya acuéstate. Entonces me acosté, yo me acosté al lado de la pared y él al lado del filo de la cama. Y en la noche, ya cuando estamos durmiendo, yo siento que él empieza a abrazarme. Y me abraza, pero por debajo del polo, en la espalda, tocándome la espalda. Obviamente fue incómodo. Aunque el tiempo ha pasado, los pobladores de Cueva Blanca aún recuerdan al sacerdote Eleuterio Vázquez. Bueno, él llegaba a hacer misas. En primero empezó en Congacha, a hacer la misa cada primera semana de cada mes. Empezó viniendo solo. Ya después, para acá, para Cueva Blanca, ya llegó con unas familias de Cotiquero. Venía en camioneta, venían mujeres, hombres, niños. Lucía cuenta que la misión continuó en Batangrande, otro centro poblado de Ferreñafe, Lambayeque. La experiencia que vivió junto al sacerdote es aún más sórdida. Cuando llegamos a Batangrande, él me dijo, ya no vamos a Chiclayo porque ya es de noche. Cuando estamos durmiendo, yo siento nuevamente que me abraza, pero esta vez no pone sus manos debajo de mi polo, sino que me abraza cara a cara, me abraza, o sea, cara a cara así, y empieza a decirme, como a susurrarme al oído de, te voy a enseñar algo que te va a gustar. Me dice, mira, y empieza a levantarme y a sobarme en él. Entonces yo empiezo a sentir duro, yo siento su miembro, y obviamente fue así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo, aunque tenía esa edad, yo no sabía qué sucedía cuando un hombre se excitaba. Yo no lo entendía. Lucía tenía apenas 11 años. Su inocencia era arrebatada en un cuarto parroquial por un sacerdote a kilómetros de su casa. Y él empezó a sobarse y empezó a decirme, ¿te gusta? ¿Te gusta? Y ya yo como que lo empujaba, pero él seguía más fuerte. Y ya yo no le contestaba cuando él me preguntaba eso, hasta que cambió la pregunta a, tú no me quieres, ¿verdad? Tú no me quieres, tú me aborreces, tú me aborreces. Y como era muy incómodo,
Mi única salida fue rascarle la cabeza. Le rasqué la cabeza y le dije, sí, lo quiero, padre, pero ya duérmase, ya es tarde. También cuando se despide de mí lo veo como molesto. Entonces a mí me queda esa sensación de quien hizo mal fui yo. Si pasó algo fue por mi culpa. En el caso del Vaticano, lo que se ha mandado simplemente ha quedado también, no sabría decirte si en el aire, porque el término no es en el aire, pero se informó, pero ya, digamos, Vaticano no responde más. Yo quiero que 2 niños vengan aquí. Ruth es otra víctima del sacerdote Eleuterio Vázquez, a quien conoció cuando tenía 8 años. Para mis papás era como un hermano, pero de mucha confianza, porque se puede decir con la familia de por sí hay esa unión, pero con él era como demasiada, o sea, como que puedo confiar en ti. Pero la confianza se rompió una noche en esta casa parroquial de la iglesia San José Obrero de la Victoria en Chiclayo. Ruth tenía 13 años. Relata que llegó con su hermano a visitar al padre Lute para participar de la misa como otras veces lo hizo. Esa noche fue distinta. Ahí empezó su tormento espiritual. Pero le pidió a mi hermano que vaya a ver si ya todo estaba listo. Entonces, por el anexo que hay de la casa parroquial hacia la parroquia, mi hermano se fue. Y en eso nosotros ya nos hemos puesto de pie. Cuando nos hemos puesto de pie, él me ha abrazado de tal forma que mis manos quedaron atrapadas, me han levantado y se puede decir su cara estaba en esta posición e intentaba besarme y yo como forcejeaba e intentaba que no me bese. Luego he sentido algo duro abajo, rozando mis piernas, mi entrepierna, y en eso hemos escuchado que venía mi hermano y me ha bajado. Según el testimonio de Ruth, sin ningún remordimiento, el padre Lute caminó al púlpito, levantó la mirada hacia las imágenes sagradas, ofició la misa y presentó el ofertorio. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Ese día, recuerda Ruth, el discurso fue el perdón. En la homilía empezó a decir de que los sacerdotes son personas, cometen errores, y que nosotros tenemos que saber perdonar. Entonces fue como una homilía totalmente dirigida hacia mí. Lo más indignante de esta historia es que el sacerdote Eleuterio Vázquez confesó al hoy cardenal Robert Prevost Martínez y a los obispos de aquel entonces haber cometido los abusos sexuales. No solamente que ha reconocido los hechos, sino que el padre ha aceptado no ejercer, no celebrar la misa. Luego hablamos con Monseñor Prevost. Él me dice sobre tu caso no hay más que se pueda hacer porque Ricardo Yesquén tiene depresión. Con respecto al Eleuterio, lo mismo les pido disculpas en nombre de la Iglesia. Esto es muy doloroso. Las autoridades de la diócesis de Chiclayo, que conocían las denuncias y los posibles delitos cometidos por el padre Eleuterio Vázquez, no lo removieron de la iglesia, lo cambiaron de parroquia para que siga ejerciendo el sacerdocio. No te voy a engañar, que no es que le hayan quitado las licencias. Monseñor Roberto lo único que le dijo fue, mira, fíjate, no te vengas a Chiclayo, por eso que él estuvo en Santa Cruz. Lo que sí te puedo decir es algo que imagino ya sabrás, los padres de Santa Cruz, que no conocen el caso, sí ellos lo han acogido en la parroquia de Santa Cruz y él está celebrando allí. La denuncia dentro de la iglesia no tiene tiempo de prescripción. Para ejercer su denuncia, sin embargo, necesitan que la propia iglesia les designe un abogado canónico, que hasta hoy les ha sido negado. Ellas presentaron un abogado, pero a través de un comunicado, la iglesia lo ha retirado. El reverendo Coronado Arrascue, del clero de la diócesis de Cajamarca, no puede recibir la aprobación para fungir como abogado eclesiástico. Lo que me afecta en sí es el hecho de que la iglesia no haya hecho nada para investigar. Eso es lo que ahora me indigna. Su pedido de justicia al cardenal Robert Prevost se estrelló contra los muros de la iglesia.
Prevost es uno de los hombres más cercanos al Papa Francisco. Fue él quien recibió y escuchó a las 3 víctimas que hasta ahora no encuentran justicia. Siempre nos han enseñado que la iglesia es nuestra madre, pero una madre cuida. Y sí nos ha chocado muchísimo, me ha chocado muchísimo, no tengo en quién confiar. No me deja vivir tranquila con respecto a nada. Yo sí me sentía muy culpable de lo que había pasado y a la vez rezaba de que eso no haya sucedido. O sea, era como el por favor que esto no haya sucedido. No había día que no llore, no duerma rezando eso. Buscamos la versión del obispado de Chiclayo. Ya no se encuentra. Ante la insistencia, nos enviaron este comunicado que se emitió el año pasado, informando que el caso ha sido elevado a la Santa Sede. La Iglesia sigue envuelta en escándalos de abuso sexual, sigue manteniendo a sacerdotes que entre rezos y alabanzas violentan la inocencia de niñas a las que quebrantan la fe y las arrojan a un tormentoso infierno cargado de angustia y desconsuelo. Una institución no puede identificarse con sus malos elementos. Es decir, toda institución, y sobre todo las instituciones grandes, tienen dentro de sí necesariamente personas que van por los caminos incorrectos o que hacen cosas terribles como las denunciadas en este reportaje. Pero justamente para poder seguir respetando la institución y para que esta institución pueda seguir contando con la confianza de todos, esta misma institución tiene que tomar las medidas adecuadas y en el tiempo correcto. Estas denuncias son graves, dicen que ya fueron elevadas a la Santa Sede, pero las víctimas no se sienten apoyadas, ni siquiera les reconocen al abogado que necesitan. Si el abogado que ellas han conseguido por alguna razón es rechazado, pues pónganles un abogado. Pero realmente estas personas merecen justicia y sobre todo hay que cuidar que no se den más estos casos y para eso se tiene que tomar acción.